Hello, buenas, yo soy Reguly Peña, para mí es un grato placer estar aquí dirigiéndome a cada uno de ustedes, señores, sean todos bienvenidos a un episodio más de Hablando en Serio. En esta ocasión cuento con dos estrellas, Adalberto Crespo, Frangini, sean todos bienvenidos, señores, con un fuerte aplauso, iniciamos esto. Miren muchachos, agradecido tenerlos en este espacio, ¿cómo se sienten? Bueno, adelante, las damas primero. Yo realmente muy feliz y agradecida de estar aquí para hablar un chin, conversar un poquito entre los tres. Vamos a hablar en serio y quiero iniciar desde ya felicitándote por el proyecto. Gracias. Admiro y aplaudo y atesoro tu tenacidad. Y ya te lo he dicho de manera privada, pero entiendo que los reconocimientos se hacen de manera pública. Excelente. Y contento, hablando en serio. Es la cosa. Fíjense que yo he decidido ya tomar esta temática de siempre tener una chica que engalane este espacio. Y por supuesto, claro que sí, que Frangini era la indicada. A pesar de eso, señores, que tenemos un tema sumamente interesante, que yo sé que muchos de ustedes lo han hablado en privado, y es que acerca de las crianzas, Alberto, Frangini, que nos ha dado a nosotros, yo que vengo de una comunidad rural, quizás lo que a mí me enseñaron no ha sido las costumbres que han adaptado otros. Pero es algo muy importante en el porvenir y futuro de nosotros mismos. Lo que se nos enseña en la casa, así mismo seríamos más adelante. Es cierto, y tú sabes que me interesa, que a pesar de que la crianza es un tema tan realista, para decirlo así, Sí. es un tema con el que se tiene un poquito como de tapujos, que poco se menciona o que poco se busca mejorarlo incluso. Sí, Entonces entiendo que es algo que se le debe de prestar debida atención, claro. ya que básicamente es la creación de una nueva persona al mundo. Tú sabes que tú mencionas al inicio que tú vienes de una parte rural, Ajá. nosotros también, o sea, yo de igual manera, y es increíble cómo hay una diferencia bien marcada en la crianza de campo, para que Ujú. puedan entender, para utilizar una palabra más llana dominicana, Ajá. y la crianza de la ciudad. En los Sí. campos hay quizás, a comparación con la actualidad, hay ciertas libertad, porque Sí. se entiende cuando uno viene de campo que todo el mundo tiene esa familiaridad, el vecino es tu tío, tu Ujú. abuelo. Hermanitos, son ya. Ha cambiado lastimosamente Sí. esa forma de pensar, pero aquí en la ciudad hay como que había en aquel entonces ciertas restricciones, pero sí, la crianza ha cambiado muchísimo. La crianza en la actualidad ha dado unos cambios de manera significativa, y es que como el tiempo va cambiando, la vida va evolucionando, pues la crianza de la misma manera va en esos cambios, se va Así mismo adaptando. es. Fíjate, Frangini, para ir entrando en materia, muchas ocasiones nosotros decimos, como tú eres en tu casa, así mismo sería donde el vecino. Sí, eso suelen decir. Fíjate, yéndome un poquito del lado de lo que dijo Adalberto, yo Ujú. considero que el hecho de que la crianza esté cambiando, de que la manera en la que criamos a nuestros hijos ahora mismo es diferente, es porque quienes están criando ya son otras generaciones. Sí. Entonces, así mismos van avanzando, van Ujú. evolucionando, pero, ¿qué te digo? Yo entiendo que sí y no. Ok. Y digo sí y no porque hay veces que los muchachos estaban en la casa hacen una cosa hasta para molestar a los padres Ujú. o simplemente para probar si lo que están haciendo es correcto o no, si le van a corregir. Sí. Pero tal vez en la casa del vecino tengan un poquito más de temor de hacer las cosas y no la hagan. Para cuidar su Pero, imagen. exacto, pero también es cierto. Adalberto, tú ya, quizá la gente no conoce, eres un especialista de la conducta humana, ya profesional en la materia. ¿Qué piensas acerca de la generación Z, 2000, ya a partir de los 90? ¿Cómo ha sido todo? Es decir, la salud mental juega un papel fundamental sobre eso. Vemos unos muchachos que hoy día son bastante vulnerables y que no se le puede dar pela, hablando claro. Que muchachos se le da una pela, se tranquen en la habitación, es bastante vulnerable, sale muy poco, la socialización muy diminuta. Es decir, que no hay nada de esas relaciones que se vivían de antes. Las relaciones interpersonales se han disminuido un mundo. Entonces estamos creando muchachos frágiles, muchachos inútiles, para ir hablando claro, y que al final de la jornada, cuando salen de su casa, no pueden realizar una vida normal. Mira lo que pasa, yo entiendo que el tema de maternidad y Ujú. paternidad a nivel nuclear, familiar, yo respeto mucho esa parte, Sí. porque cada padre o cada familia toma la decisión de cómo criar a sus hijos. Actualmente hay diferentes crianzas. Tenemos, para mencionar, figuras públicas de la República Dominicana que tienen algunos modelos que han adaptado. Te puedo citar el caso de Yandra Fermín, te puedo citar el caso de Yubelkis Peralta, te puedo Sí. citar de la misma manera el caso de Joel López y Lisa Blanco, que son
figuras que han tomado la decisión de hablarlo abiertamente, de que ellos tienen un modelo de crianza que es en base al respeto, no Excelente. quizás como a nosotros nos criaron, que si hacíamos algo malo, nos daban Se le esa metía, típica claro. pela. Yo respeto mucho esa parte, pero sí entiendo que gracias a ese tipo de educación, a pesar de que la respeto, entiendo que gracias a eso pues está esa generación de cristal que ha venido surgiendo en los últimos tiempos. Yo que vengo de un campo, reitero, y durante el transcurso de la conversación lo voy a mencionar mucho, yo hacía algo malo, quizás me hablaban una o dos veces, si yo no captaba el mensaje, créeme que yo me iba a llevar mi Claro. correazo. Se va. Entonces, esa generación iba creciendo diciendo o con la mentalidad de que si yo hago algo malo, yo sé que me van a dar mi pena. A pesar de que se aprende en el camino a base de error. Pero yo soy de una crianza típica y tradicional. Yo aguantaba mi pela, mi correazo. Y entiendo que esa crianza quizás no es la mejor psicológicamente hablando, pero entiendo que si hacemos una comparación con la generación de antes a la de la actualidad, Es la mucha pela diferencia. daba más resultado que la educación. Y mire el resultado que tenemos, señor. Sí. Y cogiste mucha pela. Sí. Yo cogí muchísima pela. Yo recuerdo de Alberto Ay, yo llevé mucha. que mi mamá no tiene hembra, señores. Y a mí me criaron como la hembrita de mi casa. Yo era un muchacho que tenía que fregar, que siempre está encima de mi mamá. ¿Pero qué número tú eres? ¿El ¿El más pequeño? El mayor. Yo soy ¿Tú eres mayor? Somos dos solamente. Y entonces fue un caso atípico, ya que mi madre, normalmente las madres, son más protegen al pequeño. Entonces mi mamá era encima de mí. Yo a las 7 de la noche tenía que estar en mi casa y dije, pero ¿y cómo que me están criando? Tú sabes que el número de hermanos también influye en la crianza. Sí. Por ejemplo, ¿qué número eres? Yo soy la mayor. ¿Tú eres la mayor? La También. mayor. Ok, pues mira, psicológicamente está el hermano sándwich. ¿Qué es el hermano sándwich? Es el Del hermano medio. del medio. Entonces, siempre se tiende a pensar que usualmente el grande es con los que los padres aprenden a vivir, a experimentar sus primeras experiencias. El más pequeño es el último retoño, es el más consentido, el que más miman. Entonces, el del medio se entiende, no es el que menos se quiere, pero es el que menos atención se le En el presta. Ajá, exacto. Entonces, usualmente los hijos sándwich son ese tipo de personas más independientes, Sí. aprenden a salir hacia adelante solo y son, entre comillas, relativamente hablando, los más exitosos. Entonces, el número de hermanos también influye en la crianza. Eso sí. ¿Tú sabes Investiguen ustedes qué números son. Vayan comentándolo ahí abajo. ¿Sabes una cosa? Yo creo que yo soy una especie de experimento. Ajá. Porque desde el principio se está hablando de que la crianza tal vez de campo, la de la ciudad es un poquito distinta. Ay, sí, cuéntame sobre eso. Pero, ¿qué sucede? Mi padre era una persona que fue criada de esta manera, una gente de campo, siempre ahí, sembrando yuca, plátano, todo eso, sí. Entonces, Pero mi madre no. Mi madre, a pesar de que sí viene de un lugar que es un campo, tiene un tipo de personalidad distinta. Ella es más Ok. liberal, ella es más suelta. Entonces, desde que yo estoy pequeña llevo ese debate. De que mi padre a ¿Cuál veces sería? decía que no, una cosa, o se la lleva todo grande. Pero mi mamá, pero no está pasando nada. Entonces, ¿qué sucede? Yo aprendí como a debatir entre las dos cosas, a crear ese balance. Y ellos incluso en dicho momento aprendieron a crear un balance entre ellos. Entre qué momento era sí, qué momento era no, qué momento se podía hacer una cosa, en qué momento no se podía, qué sí permitirme, qué no. Y yo entiendo que eso me ayudó muchísimo porque personalmente me considero una persona Sí. fuerte y que las situaciones no me agobian tanto como a lo mejor a mis amistades le agobian y sin dejar de empatizar. Pero hay momentos en los que uno dice, conchale, pero eso como que... Pero ¿quién daba el sí ¿Qué en tu va? casa? ¿Eh? ¿Quién daba el sí y el no? Los El permisos. fuerte allá. Mi mamá es Tu la mamá, fuerte, tu mamá es sí. que tiene la batuta. entonces. Ella sí. Normalmente las mujeres siempre son las que están como Encima de la adelante, hembrita, sí. claro. ¿Y cómo iban las decisiones? Es decir, ya en la etapa de tu crecimiento, ¿cómo eran tus padres? Pues, ¿qué sucede? Como desde pequeñita esto sucedió así, yo me crié súper independiente. Incluso Ok. actualmente lo soy. Entonces, ¿qué sucede? Que a mí me enseñaron no directamente como a pedir un permiso, tal vez cuando yo estaba pequeñita Ok. sí, sino a avisar. Ok, bien. Entonces yo avisaba, mira, me decían, mira, yo considero que eres En las mi relaciones tú tutor. eras así también. ¿Eh? Las relaciones. Ay, ay, tú te eras así. personal. Ay, Personales. pero Tú eres tú, Ay, tú me pides encanta. el permiso, tú dices voy a salir. y- No, yo avisaba, igual con mi Ok. familia. yo En relaciones no se avisaba. pide permiso, se No. avisa, No, se se notifica. avisa. Es un problema. No se debe, es que se supone que tú estás en una relación, se van construyendo y debe haber confianza. Ok. Yo creo mucho en notificar las cosas. Mira, voy a hacer eso. Obviamente eso no implica que la persona Un en cuestión, comunicado. tu pareja, te diga su conocimiento, mira, yo considero, pero no pedir Exacto. permiso.
No puede Lo perderse. mismo sucedió en mi casa. A veces había momentos en los que me decían, mira, yo considero que realmente no, o Ok. no te conviene. Pero no esa dictadura de, no, Sí. tú no puedes hacer tal cosa, no, sino que me dejaban a mí la opción de entender, mira, puede ser que esto suceda así. Y yo, como persona consciente, Lo adoptabas. lo optaba. Ujú, ujú. Señores, para ir ya que la gente nos vaya entendiendo, yo le invito a cada uno de ustedes que comente ahí debajo, comparte contenido, que así llegamos a más personas. Señores, hemos visto un caso del asunto de la crianza, un padre que se lo daba todo a su hijo, un padre que estaba ahí encima de su muchacho, su hijo varón, su primogénito, y no tuvo los resultados que él quizás esperaba. Vemos que ese muchacho le faltó a esa familia, le faltó a ese papá, donde nosotros nos criaron, que si tú hacías algo, aumentaban el hijo de fulano de tal. Si Alberto hacía una travesura, es el hijo de fulano, hizo de tal cosa. Y así se pasaban las cosas. Hemos visto que el gran notoriedad ha sido el padre de este joven. Ha sido Vincent Carmona, perdón ahí, Vincent Carmona, doctor Nastra, donde su hijo tuvo un error, falló, asunto de quizás mucha confianza, de quizás no tomó los caminos correctos. Yo estoy seguro y puedo poner la mano ahí de que su papá no lo incitaría a eso. Pero hay ocasiones de que nosotros no cumplimos los roles que nuestro padre pone en nosotros. Y eso se da con la persona que tú estás. Yo leí un libro por ahí que tú serás el resultado de las 5 personas que tú más frecuentas. Correcto. Ujú. Entonces quizás el entorno que ese jovencito tenía no le influenciaba nada bueno, señores, y ya vemos los resultados. Ya vemos que incluso en uno de los podcasts que ellos estuvieron grabando, él me habla de un equipo de trabajo. Muchachos que no Sí. saben ni lavar un plato. Y los nombres del equipo de trabajo. Quizás era algo jocoso, pero... Sí, pero Mira, ahí, Mira el ahí vamos a hacer entorno. énfasis de nuevo. Para Sí. que vean cómo la psicología o cómo una cosa va llevando a la otra. El número de hijos influye en la crianza. El doctor Nastra, como públicamente se le conoce popularmente, es su único hijo. Sí. Y obviamente como es su único hijo, los padres entienden. No hay un manual para ser Ajá. padre. No hay un libro que te diga cuáles son las directrices que tú debes de seguir Ok. para poder educar a un hijo. Entonces, como es su único hijo, es básico, válido y hasta normal que él quiera darle todas las comodidades A su que él muchacho. quizás en su infancia no tuvo. Entonces, a él querer darle una mejor vida Calidad de para que vida. no tenga las carencias que quizás él pasó cuando pequeño, se excedió un poquito, porque hemos visto cómo él mismo, a través de las plataformas digitales en las cuales labora, dijo que había un momento que él salía para discotecas y una cuenta grandísima para él y Él sus tenía amistades, que ir. y él tenía que cubrir los gastos, cosas que nosotros sabemos que no lo vamos a hacer porque sabemos que no vamos a contar con el Ay, respaldo ay, de ay. nuestro padre. no. Pueden ayudarnos una vez, pero no siempre. Pero ahí recae otra vez. Los padres no pueden educar a sus hijos en base a sus carencias. Ujú. Porque, por ejemplo, si nuestros padres nos hubieran educado en base a sus carencias, quizás no fuéramos como estamos ahora. Es la Entonces, cosa. cada padre tiene que criar o regir a su familia, a sus hijos, como él considera que es mejor. Sí. Si mi papá quizás no me quiso, yo no puedo criar un hijo, si voy a tener un hijo, Ujú. sobresaturado de amor, porque debo de suplir esas carencias que yo tuve. Exacto. Cada padre debe de criar a su hijo en base a lo que está viviendo en la actualidad Sí. y obviar para que me puedan entender por completo el pasado, no su niñez. Es la cosa. Entonces hay que hacer un balance con eso. Sabes, algo que yo considero que afecta mucho y va totalmente de la mano con lo que mencionas, son los patrones generacionales. Correcto. Ujú. ¿Qué sucede? Puede ser que yo como madre, que no pretendo serlo, pero poniéndome de ejemplo, Ay, ¿tú no vas a ser mamá? no creo. Ay, yo tampoco, papá. O sea, estamos ¿Y iguales. qué? No. Entonces, el único que se va a reproducir soy yo. Bueno, Yo creo que sí. Tú vas a ser el único. Yo le tengo los nombres a mis hijos ya. Mentira, ¿cuántos hijos tú quieres Ajá. tener? No, con 3 yo lo hago. ¿Tres. Sí. ay, ¿Y Dios por qué- mío. pero tú sabes por qué Estoy tú no loco quieres por tener empezar hijos? la fábrica. No, ya. lo que sucede es que como que yo entiendo que tal vez el estilo de vida que yo pretendo tener no va de la mano con un niño y que también no simplemente no me interesa tener esa responsabilidad. bien. Al menos tal vez de momento. Bueno, igual. En cuanto a lo que te decía, ¿Está bien? ¿qué sucede? Tal vez yo como madre tenga ciertos traumas por quien fue mi madre. Correcto. Entonces, esos traumas suelen verse reflejados también en la crianza del niño, como lo que tú mencionas. Yo tengo un trauma tal vez de que tal, no sé, mi madre
me dejaba sola, me abandonaba, lo que sea. Entonces, ¿cómo se refleja esto? La madre se convierte en una madre tal vez sobreprotectora, ese niño quiere estar encima de ella porque entiende que esa es la forma correcta, porque como ella no lo tuvo, entonces ya exagera en dárselo a su hijo. Entonces suele suceder. Se menciona que el doctor Nastra, ya mencionándolo puntualmente, es una persona que viene de abajo. Claro. Y a lo mejor, al él venir de abajo, quiso darle a su hijo eso que él no tenía, de lo que carecía. Mucho consentimiento en exceso. Hace daño. Hace daño. Y eso fue algo que quizás lo hemos visto, que ya los resultados. ¿Y qué pasó ahí? Y yo creo que mimar mucho a un niño, consentirlo, tenerlo cómodo, a veces es muy malo. Es muy malo porque estamos creando un muchacho inútil. No se está aprendiendo a ganar las cosas, señores. Los muchachos hay que enseñarle a ganarse las cosas, medir los resultados que van teniendo en su vida. Yo recuerdo, Adalberto, yo era enfermo con el deporte. Y para yo ir al play, primero yo tenía que hacer lo que hacer de mi casa porque mi mamá me crió solo. Yo tenía que hacerle todo a ella. Yo tenía que fregar, tenía que barrer el patio porque siempre había una mate mango allí en el patio de mi casa. Y mantener todo eso en buen estado por si acaso llegaba gente. Que el baño, que la cocina para yo poder ir al play. Para compartir un arito que uno siempre tiene en los postes de luz. Así como ustedes, yo sé que me van a entender. Y todo yo tenía que cumplir un rol en la casa. Yo creo mucho empezó a mis 8 o 10 años. Yo creo mucho en ganarse las cosas, sí. en la crianza de ganar, perder. Claro. Ok, tú quieres, por ejemplo, tú quieres un celular nuevo, porque vamos a adaptar el tema a la actualidad, porque antes quizás yo podía pedir una bicicleta. Creo que ya nadie pide una bicicleta. Los niños ahora piden un celular. Y los entiendo también. Entonces, tú quieres un celular, ok, vamos a hacer las cosas que tú debes de realizar para yo comprarte el teléfono. Si tú no cumples eso, yo no te lo doy. Pero no es que es un niño de 8 años te pide un teléfono y tú se lo vas a dar porque cuando tú eras niño tú querías un teléfono y no lo tuviste. No, tú tienes que ganártelo. Entonces yo creo que la mejor crianza es ganar, perder. Haces una cosa, si lo hiciste bien o cumpliste con las reglas, yo te doy lo que tú pides. De lo contrario, pues te jodiste. Tendría tus resultados. Exacto. Evadiendo un poquito el tema de la crianza, a veces yo entiendo que es importante, claro que es importante, porque la crianza podemos definirla como ese moldeo del niño para convertirlo en adulto. La figura, exactamente. Pero que también entiendo que sucede, que los hijos son un juego de azar. A pesar de que tú tanto hagas, que tú tanto seas, que tú tanto dejes de hacer con ese niño al final se va a convertir en la persona que se le antoje ser, porque hay algo que es una espada de doble filo, que es la conciencia propia. Entonces, a mí tú me puedes decir a lo mejor como niña, mira, eso no está bien, eso te puede hacer daño, lo que sea. Pero a lo mejor cuando yo esté grande, eso es exactamente lo que yo quiero. Obviamente no hablo de cosas que sean ilegales, nada que pueda causarle un daño tal vez físico o mental a alguien. No sé, hasta con una perfección. Que tus padres no quieran que tú seas eso, pero al final tú decides hacer eso porque eso es lo que tú quieres. Entonces, yo entiendo y creo fielmente en eso. Los hijos son un juego de azar. Yo conozco muchos hijos de gente seria que salieron... Que tú dices, pero eso no es hijo antisociales. Claro, conozco hijos de antisociales que salieron serios, hijos de gente seria que salieron serias, y hijos de antisociales que salieron antisociales. Entonces uno dice, ¿qué es realmente lo que uno tiene que hacer? Pero lamentablemente a la hora de tú tener un hijo, no te lo mandan con un librito de cómo utilizarlo. De cómo sería. Es buen punto, Frangini. Ya... Señores, hemos tenido unos minutos de calidad. Espero que les haya gustado bastante a ustedes de inmediato. Vayan dando like, comentando cuál ha sido o cuál es la crianza ideal y cómo los criaron a cada uno de ustedes. Señores, hemos ya llegado a la parte final de este espacio, lamentablemente. Yo sé que es un tema sumamente extenso. Yo sé que ustedes van a comentar muchísimo, van a compartir mucho esto. Y así mismo, secundando lo que dice Adalberto, las cosas hay que ganarse. Sí. Como dice Frangini, los hijos son un juego al azar. Ahora, consideren ustedes cuál sería la crianza ideal. Les invito a que compartan este contenido, que se suscriban, que den like. Señores, esto ha sido Hablando en Serio el podcast. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.